En el video anterior vimos dos ejemplos sencillos que representan dos de las tres estructuras básicas que podemos encontrar dadas tres variables en estos diagramas que se llaman DAGs y que al final vamos a formalizar un poquito mejor. Recordemos que el fork implica que una de las variables es causa común de las otras dos y en el collider tenemos una variable que es efecto común de las otras dos, donde colisionan las flechas. Y luego tenemos una tercera estructura, que es la cadena, que se da cuando hay un mediador del efecto entre una variable y otra. Una pequeña aclaración con respecto a las estructuras es que estas estructuras se dan siempre entre tres variables determinadas. O sea que siempre que queremos determinar una estructura tenemos que mirar tres variables. Entonces, por ejemplo, acá si miramos herbicida, plagas y floración, vamos a ver que tenemos una cadena, donde plagas es mediador entre herbicida y floración, que es lo que habíamos mencionado. Pero si en cambio miramos plagas, floración y ganancias, vamos a tener un fork, donde plagas es la causa común de las otras dos variables. Y si en cambio miráramos plagas, ganancias y floración, vamos a tener un collider, donde ganancias es el collider, ¿no? Es el efecto común entre plagas y floración. Entonces, si se fijan, es que la estructura la determinamos al mirar tres variables en particular y que un nodo, en este caso plagas, puede formar parte de diferentes estructuras. Solo para tener eso en cuenta, porque me parece que es algo que puede ser confuso en un principio. Entonces, un poco a modo de resumen, acá teníamos un fork y vimos que si no condicionábamos en la causa común, introducíamos sesgo de confusión, que en este caso se daba por la creación, digamos, de una asociación que no es causal, se generaba una asociación que no era causal. Y en el caso del collider, vimos que si sí condicionábamos en el collider, o en el efecto de este, introducíamos sesgo de selección. Generábamos una asociación entre variables que no es causal. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos muchas variables? Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero determinar el efecto de la dieta, el efecto causal de la dieta en la incidencia de úlceras? En un contexto causal como este, que no importa ver en detalle, acá está, lo saqué de este paper, pero digamos que se pone un poco más difícil. Bueno, resulta que estos diagramas tienen una particularidad, que vamos a construir un poco esta intuición, que es la que nos va a permitir finalmente entender en un diagrama tan complejo como el anterior, por qué conjunto de variables tengo que controlar para poder inferir causalidad entre una variable y otra. Podemos pensar que la dirección de las flechas muestra por dónde puede fluir la causalidad. Entonces acá tenemos que ver a dónde apunta la flecha. Verano puede causar transpirar y verano puede causar manchas en la piel. Pero la mera conexión entre variables indica por dónde puede fluir la asociación. Es decir, que hay una asociación que viaja desde transpirar hasta manchas en la piel pasando por verano. Porque para ver por dónde fluye la asociación, no importa la dirección de las flechas, con que estén conectadas, basta. Entonces, la asociación sí fluye desde transpirar a manchas en la piel, a pesar de que la causalidad no. Y esta es la gran conclusión. Para poder inferir causalidad, vamos a tener que bloquear todo camino por donde fluye la asociación, pero no fluye la causalidad. En este caso, este camino que vimos que fluye la asociación debería ser bloqueado, ¿verdad? Entonces, como vimos, una forma de bloquear un camino en un fork es condicionando por la causa común. Y una forma de condicionar es, por ejemplo, incluirla en nuestro modelo de regresión. En el caso de la cadena, no vemos el ejemplo, pero también ocurre que si condicionás por un mediador, interrumpís el camino. Acá estarías interrumpiendo un camino causal que va desde herbicida hasta floración, es dirigido, por eso es causal, o bueno, decimos que es causal porque es dirigido.
Y esto es lo mismo que decir que si hicieras un modelo que busca estimar el efecto de herbicida en floración e incluyeras plagas como covariable, no verías ningún efecto, porque estaría interrumpido este camino. Y como es el único camino, no habría ningún efecto, ni causal ni espurio. Incluir plagas sería como preguntarte si el herbicida tiene algún efecto en la floración, independientemente del hecho de matar las plagas. Esa sería la interpretación, la pregunta que te estarías haciendo si hicieras ese modelo. Entonces, lo importante acá es que agregamos la cadena a esta frase. Una forma de bloquear un camino en un fork o una cadena es condicionando, bueno, por la causa común en el caso del fork o por el mediador en el caso de la cadena. En este caso en particular no tiene sentido, pero hay veces en que es útil. Y ahora viene la excepción, que es el collider. Esto de que la conexión entre variables indica por dónde puede fluir la asociación es cierto, salvo en un collider o efecto de este. Como vimos en el ejemplo, estas dos variables no estaban asociadas en la población general, pero quedaban asociadas cuando condicionábamos por trabajar en el colon, que en este caso, en este DAG, es un collider. Entonces acá ocurre lo contrario. Condicionar en un collider abre el camino asociativo que estaba cerrado. Resumiendo un poco esto, condicionar en una variable puede generar dos cosas. Va a cerrar el camino si estaba abierto, como ocurre en una causa común en un fork o en un mediador en una cadena, y va a abrir el camino asociativo si estaba cerrado, que es lo que pasa en un collider o efecto de un collider. Esto es bastante información, pero en el fondo son reglas que cuando uno las recuerda simplemente las aplica. El concepto verdaderamente importante, que creo que debería quedar, es que para poder inferir causalidad tenemos que bloquear todo camino por donde fluye la asociación, pero no la causalidad. En el próximo video vamos a ver un ejemplo con más variables y vamos a cerrar el tema de inferencia causal. Pero de nuevo, son reglas y simplemente hay que ir mirando a tres variables, entender la estructura y entender si es un camino abierto por donde está fluyendo la asociación y no la causalidad para cerrarlo.